Si te dijera que olvidar algo tan tonto como una llave podría salvarte la vida, ¿me creerías? Parece un chiste, como de esos que uno se ríe en la televisión. Pero lo que voy a contarte, pasó de verdad, aquí mismo, en Santiago, y todavía me pone la piel de gallina, y oye, antes tú seguir. Te voy a pedir algo rápido, Ann. Si alguna vez te pasó algo extraño que después entendiste que era para protegerte, dale un me gusta a este video, compártelo, y suscríbete a Entre Alas y Oración. Así, seguimos contando. Estas historias que, aunque parezcan de película, son tan reales como el olor a sopaipillas en invierno en esa mañana. El frío se colaba por las calles como si quisiera meterse en los huesos. El cielo estaba bajo, plomizo, y la neblina bajaba lenta desde el Cerro San Cristóbal. Salí apurada, con la bufanda mal puesta, pensando en llegar temprano a la oficina, encerré la puerta. Y ahí lo sentí. El bolsillo estaba vacío. Mis slaves no estaban en me. Quedé mirando la manilla, incrédula. Revisé la cartera, el abrigo, nada. La puerta, firme y cerrada. Y yo, parada en el pasillo, con ese silencio extraño que hace que uno escuche hasta su propio corazón, suspiré, molesta. Pensé en llamar a la vecina, pero seguramente ya iba camino a su trabajo. Y mientras decidía qué hacer, escuché un estruendo fuerte, vidrios rotos, un golpe metálico, y gritos que rebotaban por la calle. Corrí hacia la esquina y lo vi en un auto, había chocado de frente contra un poste, justo en el paso donde yo habría estado cruzando, si no hubiera olvidado las llaves en me. Quedé helada. La respiración me temblaba. No era coincidencia. No podía serlo. En ese día entendí que a veces, lo que parece una torpeza, es, en realidad, un acto de cuidado invisible, silencioso, y que hay momentos en que una simple llave puede convertirse en un escudo. Siempre he pensado que Santiago tiene sus propios susurros, no son como en las películas, donde un narrador misterioso te avisa lo que va a pasar. Aquí, las advertencias se camuflan entre el ruido de micros, el pregón de los vendedores ambulantes y el golpeteo de los zapatos sobre las veredas agrietadas. En mi vida, hasta ese día, era de rutinas claras. Me levantaba a las 6, preparaba café bien cargado, porque un chileno sin café en la mañana es un fantasma menos, y salía directo al trabajo. Vivía sola en un departamento pequeño, en un barrio que huele a pan recién hecho y a leña quemada en invierno. En la esquina de mi edificio había una panadería atendida por don Ernesto, un hombre que parecía conocer la historia de todos. Siempre me decía lo mismo: Millita, escuche a su corazón, que a veces sabe más que la cabeza. Yo sonreía y pensaba que era solo una frase bonita para vender más marraquetas. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia la parada del bus, después de olvidar mis llaves, su frase volvió como un eco, y no me la pude sacar de encima. Vivía en un piso tercero, de esos donde todavía se escucha el murmullo de la calle. Frente a mi ventana pasaban vendedores de mote con huesillos, y a veces músicos callejeros tocando cuecas o boleros. El barrio estaba vivo, y yo me sentía parte de su latido. Mi trabajo quedaba en el centro, cerca de la Plaza de Armas. Era secretaria en una oficina de seguros, un lugar lleno de carpetas, sellos, y el sonido inconfundible de las teclas viejas de una máquina de escribir que aún usaba. Don Mario, mi jefe, siempre llegaba puntual, tanto que mis compañeros bromeaban diciendo que yo tenía un reloj interno fabricado en Suiza. En esa mañana, mi reloj interno se rompió, y no por flojera, ni por un descuido habitual. Fue un olvido que no tenía explicación. Cuando escuché el estruendo del accidente, me quedé clavada en la vereda, sintiendo que algo se había desviado de su curso. No era solo que no estuviera en el lugar del impacto, era que había una sensación extraña, como si una mano invisible me hubiera detenido justo a tiempo. Me senté en la banca que está junto a la plaza del barrio. Miré el cielo plomizo, respiré el aire frío,
y empecé a observar todo con más atención. La señora que regaba sus plantas en el balcón, el perro callejero que dormía en la entrada del kiosco, el sonido distante de una radio, tocando una canción antigua. Todo parecía tener un significado oculto, como si el mundo estuviera hablándome en un idioma que recién comenzaba a entender. Conté a nadie lo que sentí en ese momento. Pensé que si lo decía en voz alta, se iba a desvanecer, que tal vez era solo mi imaginación intentando darle un sentido a la casualidad, pero en el fondo, muy dentro de mí, sabía que no era casualidad en esa noche. Mientras me servía una taza, Titit Boldo, recordé que mi abuela siempre hablaba de ángeles de la guarda. Ella decía que no siempre se presentaban con alas y luz, sino a través de pequeños eventos, retrasos o cambios de rumbo. Cuando algo te frena sin razón, escúchalo. Me repetía. Nunca le había prestado demasiada atención a Ann, pero ahora, su voz parecía más viva que nunca. En ese instante, el barrio volvió a sonar. Los autos pasaban más despacio. Los vecinos conversaban desde las ventanas, y yo sentí una gratitud rara, como si le debiera algo a ese olvido, algo que no podía ver ni tocar, pero que me había mantenido a salvo. No sabía que esa sensación sería solo el inicio, que lo que viví esa mañana en Santiago iba a marcarme para siempre, y que descubriría señales aún más claras, señales, que me llevarían a comprender que hay fuerzas, aquí mismo, caminando entre nosotros, cuidándonos en silencio. A veces, las primeras señales no se anuncian con estruendo, sino con un susurro tan tenue que uno casi lo confunde con el viento. Esa mañana, en mi casa de madera al borde de Valparaíso, el mar estaba inquieto. Desde mi ventana, podía ver cómo las olas rompían contra las rocas con un ritmo irregular, como si la naturaleza misma quisiera advertirme algo. Yo estaba preparando el mate, con esa costumbre que heredé de mi abuelo, aunque aquí muchos prefieren el café. El agua hervía, y la hierba soltaba ese aroma amargo y reconfortante. Pero mientras me acomodaba en la mesa, sentí un silencio extraño. No era la ausencia de ruido, sino más bien un vacío en el ambiente, como si todo estuviera conteniendo la respiración. A mi perro, Tomás, se quedó inmóvil frente a la puerta, mirando un punto fijo. No ladraba, no gruñía, solo observaba. Me acerqué y puse la mano en su cabeza intentando calmarlo, pero él seguía con esa mirada fija hacia el pasillo. Fue entonces cuando escuché un leve roce, como si algo o alguien hubiera pasado rozando la pared. Me asomé, pero no había nadie. El pasillo estaba iluminado por la luz que entraba de la ventana lateral, y sin embargo, la sensación de que algo invisible acababa de cruzar era demasiado fuerte para ignorarla. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Decidí sacudir la incomodidad con tareas simples. Salí al patio para colgar la ropa. El aire tenía un aroma a sal más intenso de lo habitual, y las gaviotas parecían sobrevolar más bajo. Mientras colgaba una camisa, sentí una corriente de aire frío detrás mío. Giré rápidamente, pero otra vez, nada al volver adentro. Noté algo que me hizo detenerme: el reloj de pared. Ese que nunca fallaba estaba parado. Las agujas marcaban las 10:17 am. Lo curioso es que yo lo había escuchado dar las campanadas de las 10 apenas unos minutos antes. Me acerqué y lo toqué. No se había caído ni golpeado, simplemente había dejado de funcionar la radio en la cocina. Comenzó a emitir un leve zumbido, aunque estaba apagada. Me quedé mirándola, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás una interferencia, me dije, pero dentro de mí sabía que estaba presenciando algo que no encajaba en la normalidad en esa noche. Mientras me acomodaba en la cama, escuché pasos en la escalera. Eran lentos, medidos, como si alguien subiera con cuidado. Me incorporé, el corazón acelerado, y esperé a ver la silueta de algún intruso, pero los pasos se detuvieron justo antes de llegar al último peldaño. Abrí la puerta, y la escalera estaba vacía. Cerré con llave, y me forcé a dormir. Sin embargo,
los sueños fueron extraños. Soñé con mi madre, que había partido hace años. Estaba sentada en la cocina, mirándome con una mezcla de ternura y preocupación. Number hablaba, solo me observaba. Desperté con la sensación de que aquello no había sido un simple sueño sino viso. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto, y el aire tenía una densidad distinta. Caminé hacia la plaza del barrio para despejarme. En el camino, una mujer que no conocía me detuvo y me dijo: no ignores las señales, mijito. Quise preguntarle a qué se refería, pero ella sonrió levemente y siguió su camino. Volví a casa con el corazón inquieto. Encendí una vela, no por costumbre, sino por instinto. La llama temblaba más de lo normal, como si reaccionara a algo que no podía ver. Fue entonces cuando empecé a aceptar que lo que estaba sintiendo no era casualidad. Las señales seguían apareciendo. Una fotografía que caía sola del estante, un aroma a jazmín en una habitación cerrada, un susurro suave que parecía decir mi nombre cuando estaba solo. No eran cosas que se pudieran documentar, pero cada una dejaba una huella en mí. Esa acumulación de pequeños eventos me llevó a un punto de alerta silenciosa. No sabía qué estaba por venir, pero mi corazón me decía que debía estar preparado, como si el cielo, a través de detalles invisibles, intentara advertirme de algo que todavía no podía comprender. Y así, entre lo cotidiano y lo inexplicable, mi vida comenzó a llenarse de estos momentos. A veces, me preguntaba si estaba perdiendo la razón, pero cada vez que lo pensaba, algo nuevo ocurría para recordarme que no estaba solo en esto. Era como si una presencia, no amenazante, pero sí imponente, estuviera caminando a mi lado, invisible, esperando el momento de revelarse. No sabía si sería para protegerme o para anunciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa incertidumbre se volvió parte de mi día a día, y aunque intentaba seguir con mi rutina, sabía que algo se estaba gestando, algo que pronto dejaría de ser una sombra para convertirse en una verdad imposible de ignorar. Durante días intenté convencerme de que todo lo que estaba pasando tenía una explicación lógica. No quería pensar en cosas fuera de lo normal. Aquí, en Chile, somos gente que vive con historias de aparecidos, de ángeles y de advertencias del más allá, pero uno siempre cree que esas cosas les pasan a otros, no a uno mismo. Me repetía a mí mismo que el reloj se había detenido porque estaba viejo, que la radio había sonado por una interferencia, que los pasos en la escalera eran simples crujidos de la madera. Me aferraba a cualquier explicación que me permitiera seguir con mi vida como si nada en la feria del puerto. Mientras compraba pan, amasado y quesillo, saludé a don Ernesto, el vecino de toda la vida. Él me miró con esos ojos cansados de pescador y me dijo en voz baja: a veces, cuando el mar está inquieto, los que ya se fueron se acercan. Sonreí, como si lo tomara a la ligera, pero esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso. Esa tarde, decidí ocuparme en cosas concretas. Pinté la reja del patio, ordené la bodega, revisé la cañería que goteaba en la cocina. Quería llenarme de tareas para no pensar, pero incluso en medio de la rutina, las señales seguían apareciendo. Un vaso que se deslizó solo hasta el borde de la mesa, el sonido de una puerta que se cerraba suavemente sin corriente de aire cada vez que algo así pasaba. Mi reacción era la misma: a negarlo. No podía darme el lujo de creer que algo invisible me rondaba. No ahora, no con todo lo que ya tenía encima. Pero negar no significa olvidar. Negar es como empujar una piedra montaña arriba sabiendo que tarde o temprano rodará de nuevo hacia ti por las noches. Antes de dormir, recordaba a mi madre. Pensaba en cómo me enseñaba a no temer, en cómo rezaba en silencio cuando algo le inquietaba. Decidí seguir su ejemplo. Sin decirlo en voz alta, empecé a pedir que, si de verdad había algo aquí, no viniera a dañarme. Algunos días amanecían claros, y eso me daba esperanza. Caminaba por la costa, respiraba el aire salino, veía a los niños jugar
y pensaba que todo podía ser solo imaginación. Me aferraba a esos momentos como a una tabla en medio del mar en una mañana, mientras tomaba desayuno. La ventana se abrió de golpe. El viento entró con fuerza, tirando papeles al suelo. Me levanté para cerrarla. Y justo en el vidrio vi, por un instante, un reflejo que no era el mío. Fue tan rápido que dudé si lo había visto realmente y me quedé mirando el vidrio unos segundos más. Esperando que se repitiera, a nada volví a mi asiento y respiré hondo. Decidí que no iba a comentarle a nadie lo que estaba pasando. No quería que me miraran como a un loco, ni siquiera que pensaran que estaba obsesionado con la idea de algo sobrenatural. Esa misma tarde, al bajar al centro, vi a la misma mujer, que días atrás me había dicho que no ignorara las señales. Esta vez, me sonrió y pasó de largo. Pensé en seguirla, preguntarle qué sabía, pero algo en mí me dijo que no era el momento. A mis noches comenzaron a hacer un equilibrio extraño, entre miedo y esperanza. Me decía que quizás todo esto no era una advertencia de peligro, sino una preparación para algo bueno. Tal vez, un ángel, como los que tantas veces escuché en relatos de mi abuela. Recuerdo que una noche, después de un día tranquilo, soñé que estaba en una playa desierta. El mar estaba calmo, y una figura vestida de blanco se acercaba desde lejos. No podía ver su rostro, pero sentía una paz enorme, como si me conociera de toda la vida. Justo antes de llegar a mí, desperté en ese sueño, me dio fuerza. Al día siguiente, encendí una vela, y por primera vez, hablé en voz alta sí, estás aquí para cuidarme, quédate. Si vienes a avisarme de algo, dímelo claro. No hubo respuesta inmediata, pero el aire se sintió más liviano a mi esperanza. Creció, empecé a creer que no todo lo que no entendemos es necesariamente malo, que, a veces, la vida nos envía compañía en formas que no sabemos reconocer. Sin embargo, por más que intentara aferrarme a esa idea, la incertidumbre seguía. Como la bruma que cubre el puerto en las madrugadas, sabía que podía disiparse o espesarse hasta no dejarme ver nada. Los días de calma terminaron de golpe. Todo empezó una tarde gris, de esas en que el cielo de Valparaíso parece más bajo, como si las nubes quisieran tocar los cerros. Yo había salido a comprar pan a la esquina. Apenas crucé la calle, escuché un estruendo dentro de la casa. Corrí de vuelta, con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta. Aunque yo recordaba claramente haberla cerrado con llave, entré con cautela. El aire estaba helado, como si hubiera nevado adentro. En el pasillo, uno de los cuadros de mi padre estaba en el suelo, el vidrio roto en 1000 pedazos. Sentí un impulso de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Entonces, lo escuché en pasos, arriba, lentos, arrastrados, como si alguien pesado caminara con dificultad. Subí las escaleras despacio. Cada peldaño crujía bajo mis pies Al llegar al pasillo del segundo piso, vi que la puerta de mi pieza estaba cerrada. La empujé con cuidado. Y ahí estaba, o al menos creí que estaba, una silueta oscura, inmóvil, junto a la ventana. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Parpadeé, y en ese instante, la figura se desvaneció. No caminó, no giró, simplemente dejó de estar. Me quedé parado, sin moverme, hasta que escuché un golpe seco en la cocina. Bajé corriendo, y encontré todas las sillas caídas, como si alguien las hubiera empujado con violencia. No supe qué hacer. Quise salir a la calle, pero algo en mí decía que no debía dejar la casa sola. Cerré las ventanas, recogí las sillas, y traté de convencerme de que todo tenía una explicación. Pero era inútil en esa noche. Me costó dormir. Cada ruido, cada crujido, me ponía alerta. A las 3 de la mañana, desperté con un olor fuerte a sal y humedad, como si estuviera parado frente al mar. Me incorporé y vi que la puerta del dormitorio estaba abierta. En el marco, una figura luminosa, blanca, alta, me observaba en silencio. No sentí miedo,
pero tampoco calma. Era una presencia abrumadora. Quise hablar, preguntar quién era, pero mis labios no se movían. La figura levantó una mano, señalando hacia la ventana. Giré la cabeza y vi, a lo lejos, un destello rojo que se movía en dirección al puerto. Cuando volví a mirar al marco, ya no había nadie. Me levanté. Fui hasta la ventana y observé el destello desaparecer entre la neblina. No podía entender nada. ¿Era una advertencia, un llamado, o solo mi mente jugándome una mala pasada? Al amanecer, me encontré con don Ernesto otra vez. Antes de que pudiera saludarlo, me dijo: no lo ignores más. Si te están avisando, es porque algo viene. Su mirada era seria, como si supiera exactamente lo que había visto Anne ese día. El ambiente en la casa era distinto, pesado. Las paredes parecían más oscuras, el aire más denso. Caminé por las habitaciones, sintiendo que en cualquier momento algo más iba a pasar. Y pasó. En la tarde, mientras preparaba café, la radio se encendió sola. No había música ni voces, solo un ruido grave, constante, como un zumbido profundo. Me acerqué para apagarla, pero la estática se transformó en una voz suave, apenas audible en Saldeíanse. Me heló la sangre. Quise preguntar quién hablaba, pero la radio volvió al zumbido y luego al silencio total. Dejé la taza sobre la mesa, sin probarla, y me senté en la sala, mirando la puerta como si esperara que se abriera. La sensación de peligro crecía. No era un miedo común, era una certeza física, como si cada célula de mi cuerpo supiera que algo iba a ocurrir en esa noche. No pude quedarme en cama. Me senté junto a la ventana, mirando las luces del cerro y escuchando los ruidos lejanos del puerto. A las 2:30, un golpe fuerte retumbó en la puerta principal. Corrí a abrir, pero no había nadie. Solo el viento helado, entrando desde la calle, volvía a cerrar. Y al girarme, la figura blanca estaba otra vez ahí, en medio del pasillo. Esta vez se movió hacia mí. Sentí una mezcla de pánico y atracción. Cuando estuvo a pocos pasos, extendió la mano y, con un gesto lento, señaló hacia el pasillo trasero. Seguí su indicación. Al llegar, escuché un crujido fuerte, como madera rompiéndose. Vi que parte del techo se había debilitado, y sobre la mesa había caído una viga pesada. Si hubiera estado allí, me habría golpeado de lleno. Me quedé de pie mirando la viga, en el suelo, entendiendo que quizá esa figura me había salvado. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual en la casa. No era solo el recuerdo de la figura luminosa, era la certeza de que ya no estaba solo, aunque las habitaciones parecieran vacías. Caminaba por el pasillo y sentía pasos que se detenían cuando yo me detenía. En la cocina, los utensilios sonaban, de vez en cuando, como si alguien los moviera sin tocarlos. Al principio intenté convencerme de que todo era producto del cansancio o de mi imaginación, pero con cada día que pasaba, la sensación se volvía más intensa. No era un miedo paralizante, era algo más complejo. Una mezcla de compañía y de inquietud. En las mañanas eran más fáciles. El sol entraba por las ventanas y la casa parecía despertar, como siempre. Preparaba mi café, me sentaba a leer el diario, escuchaba el bullicio de los vecinos, pero al caer la tarde, la atmósfera cambiaba. La luz se volvía más tenue, los rincones más profundos, y el aire más frío. Empecé a dejar una silla vacía en la mesa, sin saber exactamente por qué. Tal vez porque, en el fondo, sentía que esa presencia ocupaba un lugar en mi vida. No podía verla siempre, pero sabía que estaba ahí. Hubo días en que me sorprendí hablando solo, comentando cosas como si alguien me escuchara. Hoy el puerto está más tranquilo, o el pan de la esquina ya no sabe igual. No es respuestas, pero a veces, en medio del silencio, un leve golpe o un cambio en la luz me daban la extraña sensación de que me respondían en el barrio. Sin saberlo, también parecía notarlo. Doña Carmen, la vecina de al lado,
Me preguntó una vez si había recibido visitas, porque escuchaba voces desde su casa. Le dije que no, pero su mirada, más curiosa que incrédula, me hizo pensar que quizá no era el único que percibía algo a medida que los días pasaban. La relación con esa ausencia presente se volvió más íntima. No había reglas claras, pero sí una especie de acuerdo silencioso. Yo no preguntaba demasiado, y la presencia no interfería en exceso. Sin embargo, había momentos en que su influencia era imposible de ignorar. Una noche, mientras llovía con fuerza, escuché golpes en la ventana del segundo piso. Subí para cerrarla bien por al ligar. Vi algo que me dejó helado. Sobre el vidrio empañado había una marca de mano, perfectamente delineada, más grande que la mía. Afuera, la calle estaba vacía. Me quedé mirando esa huella por largos minutos, hasta que la lluvia la borró. No era una amenaza, lo sentía claramente. Era una manera de decir sigo aquí. Con el tiempo, esa convivencia empezó a moldear mis rutinas. Evitaba ciertas habitaciones de noche. Dejaba encendida una lámpara en el pasillo, y siempre, antes de dormir, dejaba la ventana un poco abierta, como si diera permiso para entrar. Pero no todo era tranquilidad. Había días en que la ausencia se volvía pesada, densa, casi asfixiante. En esos momentos me costaba respirar, y un sudor frío me recorría la espalda. Entonces, salía a caminar por el barrio, buscando el murmullo del mar, para calmarme. Recuerdo especialmente una tarde, estaba sentado en el sillón, viendo caer la llovizna sobre los techos de zinc, cuando sentí un olor fuerte a flores frescas. No había flores en la casa. El aroma venía desde el pasillo, y con él, una luz suave empezó a filtrarse desde la puerta del baño. Me acerqué, y por un instante, vi un destello blanco reflejado en el espejo. Fue tan rápido que no pude distinguir forma alguna, pero bastó para que se me erizara la piel a la convivencia con esa presencia. Se volvió una parte inevitable de mi vida. No sabía si me protegía, si me observaba, o si simplemente compartíamos el mismo espacio por razones que escapaban a mi entendimiento. Lo único cierto era que su ausencia nunca era total. Incluso en los momentos más cotidianos, algo me lo recordaba. Un vaso que amanecía fuera de lugar, una puerta que se cerraba suavemente, un silencio que se rompía con un suspiro apenas audible. No era un peso constante, pero tampoco una compañía común. A veces me preguntaba si con el tiempo podría llegar a no notarlo más, si esa presencia acabaría por volverse tan parte del paisaje como el sonido de las gaviotas o el silbido del viento del puerto. Pero siempre había un pequeño detalle que me devolvía a la realidad. No estaba solo, y aunque la lógica me pedía buscar explicaciones, algo en mí había dejado de buscarlas. La convivencia no requería certezas, solo aceptación. Se había dejado de esperar respuestas, y sin darme cuenta, había aprendido a vivir entre dos mundos. Esa tarde parecía una cualquiera. El cielo estaba despejado, con esas nubes finas que apenas se mueven sobre los cerros. El aire traía un leve olor a sal y algas desde el puerto. Había pasado semanas sin nada fuera de lo habitual. Casi empezaba a pensar que la presencia se había marchado. Preparé un mate, costumbre que adopté de mi abuelo, aunque aquí en la costa no todos lo toman menos, y me senté junto a la ventana que da a la calle. Veía a la gente pasar, escuchaba a los niños reír en la esquina, y por un momento me sentí parte de algo normal. Pero entonces, como si el aire se hubiera detenido, todo cambió. El ruido de la calle se apagó. No fue que los niños dejaran de jugar, ni que los autos dejaran de pasar. Simplemente, no los escuchaba. Me quedé inmóvil, sintiendo como el silencio se estiraba, pesado, como una manta húmeda. Fue entonces cuando la vi, no como antes, no como un destello fugaz, sino clara, sólida, frente a mí. No puedo describir con exactitud su rostro, porque era como si la luz misma lo formara y lo deshiciera al mismo tiempo. Perosas ojos, esos
Sí los recuerdo. Eran profundos, tranquilos, y al mirarlos, sentí que conocían todo de mí, a mis miedos, mis culpas, mis alegrías, incluso las que nunca conté a nadie. No habló con palabras, no hubo sonido alguno, pero supe lo que quería decirme. No era una despedida, ni una advertencia, era un recordatorio, como si me estuviera diciendo, lo que pasó, pasó por una razón, y lo que viene, debes afrontarlo con calma. Me quedé de pie, sin saber si acercarme o mantenerme quieto. Ella, porque así la sentía, como una presencia femenina, levantó la mano lentamente, no para tocarme, sino para señalar algo detrás de mí, y me giré, y vi sobre la mesa un objeto que no estaba ahí antes. Una pequeña llave oxidada. La tomé, y al cerrar mi mano sobre ella, sentí un calor suave, casi como si alguien la estuviera apretando junto conmigo. Cuando volví la vista hacia la figura, ya no estaba en el ruido. Volvió poco a poco. Escuché de nuevo a los niños, los pasos, el motor de un camión en la calle de abajo, pero el corazón me latía con fuerza, como si acabara de correr. En esa noche, no pude dejar de mirar la llave. No parecía especial, vieja, con marcas de uso, de esas que podrías encontrar en cualquier cajón olvidado, pero sabía que no era común. Sabía que tenía un significado. Pasé días intentando descubrir de qué era. Probé en las cerraduras de la casa, en un viejo baúl del desván, incluso en la puerta de la bodega, y ninguna coincidía. Pero cada vez que la sostenía, sentía esa misma calma tibia en la palma de la mano. Con el tiempo, entendí que no importaba para qué servía. Lo importante era que era un mensaje, una memoria física del momento en que la presencia decidió mostrarse por última vez, de manera tan clara. A la última memoria no fue solo verla, sino entender que, aunque su aparición fuera breve, me había dejado algo que no se podía perder. La llave era un símbolo, sí, pero la verdadera llave estaba en mí, en la certeza de que no todo se puede explicar, y que hay cosas que debemos aceptar sin rompernos la cabeza buscándoles lógica. Un mes después, mientras guardaba algunas cosas en una caja, encontré una nota que mi madre me había escrito muchos años atrás. Decía: cuando no entiendas el camino, confía en que no caminas solo. La guardé junto a la llave. Desde entonces, las dos se volvieron inseparables. La última vez que creí sentirla fue en una mañana fría de invierno. El viento golpeaba fuerte contra las ventanas, y yo estaba preparando café. Sentí un leve roce en mi hombro, como una caricia. No, me asuste. Solo sonreí y dije en voz baja: gracias. Esa fue mi última memoria clara de ella. Después, todo volvió a esa convivencia silenciosa, intermitente, que ya conocía, pero la imagen de sus ojos y el peso de la llave en mi mano siguen tan presentes como ese día. A veces me pregunto si algún día volverá a mostrarse, o si la próxima vez que la vea será en un lugar distinto, más allá de esta vida. No tengo respuesta, y ya no la busco. Lo que sí sé es que si es momento llega, no sentiré miedo, porque ya aprendí a reconocer su presencia, y a entender que no todo en este mundo ni en el otro está hecho para ser explicado. Y así, con la llave guardada en el bolsillo, y la memoria de su luz grabada en el corazón, sigo caminando por las calles de mi barrio, entre la brisa salada y las miradas de los vecinos que no saben que, a veces, en mi casa, hay alguien más conmigo. A veces me detengo a pensar en cómo cambió mi vida desde aquella primera vez que sentí su presencia. No fue solo el susto inicial, ni la intriga de no entender qué pasaba. Fue algo más profundo, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida, sobre la muerte, y sobre lo que hay entre ambas. Vivir en Chile, en esta pequeña ciudad costera, siempre fue para mí sinónimo de rutina. Los días marcados por el olor del mar, el sonido de las gaviotas, y la certeza de que, pase lo que pase en el mundo, aquí el tiempo tiene otro ritmo. Pero desde que ella apareció, ese ritmo se quebró.
no de una forma caótica, sino como cuando una ola inesperada rompe la calma y te recuerda que el mar nunca está del todo quieto. He pasado horas preguntándome por qué a mí, por qué en esta casa vieja, con paredes que crujen cuando cambia el clima. Ella decidió mostrarse, tal vez porque estaba listo para escuchar, o tal vez porque necesitaba una razón para seguir adelante en un momento en que ya no encontraba sentido. No lo conté a mucha gente. Aquí, la mayoría es creyente, y claro que hablan de ángeles, de señales, de milagros, pero una cosa es creer, y otra es vivirlo. Cuando traté de explicarlo, algunos sonrieron con esa cara de creo. Pero no tanto. Otros me dijeron que seguro fue mi imaginación, y algunos, los menos, me miraron a los ojos en silencio, como si supieran exactamente de lo que hablaba en esa última memoria. La de la lave se convirtió en un ancla para mí, un recordatorio de que no estoy solo, y no me refiero solo a su presencia, sino a todas esas fuerzas invisibles que nos acompañan, aunque no las veamos. A veces pienso que, si no hubiera pasado por esto, habría dejado que la vida me llevara sin resistencia, como un bote a la deriva. Ahora, en cambio, camino con más intención. No soy un hombre de iglesia, aunque crecí con mis padres, llevándome a misa todos los domingos. Pero esto fue distinto. No sentí que respondiera a un dogma, a una doctrina, ni a un ritual. Fue personal, íntimo, como si alguien hubiera tocado una puerta muy profunda. En mí hay noches en que me acuesto, y, antes de dormir, cierro los ojos, y revivo ese instante en que la vi frente a mí, la luz, la calma, la sensación de que todo estaba en su lugar, incluso cuando nada lo estaba, y me pregunto si ese momento fue una excepción, o si en realidad vivimos rodeados de presencias así, y simplemente no sabemos verlas. En Chile tenemos una forma muy particular de convivir con lo misterioso. En los pueblos pequeños, la gente habla de aparecidos, de luces en el cerro, de voces en el viento. No siempre se trata de miedo. A veces, es hasta un motivo de orgullo. Creo que ahora entiendo por qué. Cuando uno vive algo así, deja de ver el mundo como un lugar plano y simple. De pronto, todo tiene más profundidad. He aprendido a escuchar más, a detenerme, cuando siento ese silencio raro, ese cambio en el aire que anuncia algo. No, sí, es ella, claro, pero cuando lo es, sé que lo sabré. No necesito verla para reconocerla. Basta un leve cambio en la temperatura, un roce imperceptible en el hombro, o ese sentimiento extraño de que hay alguien más en la habitación. A veces, mientras camino por la playa al amanecer, imagino que ella me acompaña. No digo nada en voz alta, pero en mi mente le hablo como si fuera una amiga de toda la vida. Le cuento mis planes, mis miedos, lo que extraño y lo que espero. No sé si me responde, pero muchas veces después de esas conversaciones, me cruzo con algo que parece una respuesta, una frase en una pared, una canción en la radio, o una decisión que de pronto se siente obvia. No necesito pruebas para creer. Tal vez eso es lo que cambió más en mí. Antes exigía certezas. Ahora entiendo que hay verdades que solo se sostienen en el corazón. A la llave sigue en mi bolsillo, todos los días, no porque tenga miedo de perderla, sino porque me gusta sentir su peso. Es como un pequeño pacto entre ella y yo, y cuando mis dedos la tocan, recuerdo que, aunque haya días en que me sienta perdido, siempre hay una salida. Incluso si no sé aún cuál es la puerta, sé que algún día dejaré esta casa, tal vez, incluso esta ciudad. Pero llevaré la llave conmigo, no como un amuleto, sino como una promesa. La promesa de que lo que viví no fue un sueño, y de que hay más en este mundo, y más allá, de lo que mis ojos pueden ver. Y aunque haya noches frías, días grises o momentos de soledad, sé que en algún rincón invisible, ella sigue, ahí, no esperando que la vea, sino asegurándose de que nunca olvide que la vi. La casa
está en silencio. No es el silencio vacío de un lugar abandonado, ni el silencio tenso de una discusión que se detuvo de golpe. Es un silencio distinto en vivo, como si las paredes, el techo, el piso estuvieran escuchando. Me siento en la mesa de la cocina con una taza de café humeante entre las manos. Afuera, el viento golpea las ventanas con suavidad, arrastrando el olor del mar hasta aquí. Puedo escuchar, a lo lejos, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, y me doy cuenta de que este es uno de esos momentos que uno guarda sin saber por qué no la he visto desde aquella noche, no así, al menos, no con esa claridad que me hizo sentir que podía extender la mano y tocarla, pero tampoco me siento solo. Desde entonces, aprendí a reconocer que su presencia no depende de verla. Está en pequeñas cosas, en una brisa que se cuela por la ventana, justo cuando pienso en ella, una luz que parpadea de forma extraña, un silencio que se acomoda en la habitación, como si esperara a nada. A veces me pregunto si volverá a aparecer no como un deseo desesperado, sino como quien espera la visita de un amigo que no anuncia su llegada. Me imagino que, si lo hace, será en un momento en que no esté preparado. Así fue la primera vez. Así son las cosas que realmente importan. Nunca llegan cuando uno cree estar listo. Me levanto, camino por el pasillo largo que une la cocina con la sala. Mis pasos resuenan en la madera gastada, y cada crujido me recuerda cuántas historias han pasado por aquí. Me detengo frente a la puerta principal, pongo la mano en el bolsillo, y como cada día, ahí está la llave. Fría firma en un pedazo de metal que, para cualquiera, no significa nada, pero que para mí lo es todo. No la uso para abrir nada. No sé si alguna vez lo haré, pero sé que es más que un objeto. Es uno que no necesito descifrar del todo, para entender que no estoy perdido en el pueblo. La vida sigue como siempre. La gente va al mercado, los niños juegan en la plaza, los pescadores regresan al amanecer con las redes cargadas o vacías, según el capricho del mar. Y yo camino entre ellos como cualquiera, pero con un secreto que no se nota en la cara. He aprendido a valorar el silencio. Antes lo llenaba con ruido la radio, la televisión, cualquier cosa para no escuchar mis propios pensamientos. Ahora, lo busco porque en ese silencio, a veces, hay algo más. No siempre es ella, pero cuando lo es, se siente como una certeza, suave, como cuando uno reconoce una voz querida, entre un montón de desconocidas. A la noche, llega temprano en esta época del año. Desde la ventana de la sala, veo como el cielo se tiñe de un azul profundo, y las primeras estrellas se asoman tímidas. Enciendo una lámpara pequeña, la misma que estaba encendida la noche en que todo cambió. No sé si lo hago por costumbre, o por una especie de ritual. Tal vez ambas. Me siento en el sillón, ese que cruje cuando uno se acomoda. Cierro los ojos, respiro hondo, y dejo que el recuerdo venga. No lucho contra él, no trato de controlarlo, solo lo dejo entrar, como si fuera una corriente de aire que se cuela por debajo de la puerta en ese instante. No hay miedo, no hay preguntas, solo una sensación de calma que no se parece a nada más. Me doy cuenta de que, aunque nunca vuelva a verla, ya no necesito pruebas. Lo que viví fue suficiente para cambiarme. En la mesa, junto a la lámpara, hay una libreta. No escribo mucho. En ella, apenas algunas frases sueltas, pensamientos que no quiero olvidar. La abro y leo lo último que anoté. No se trata de entenderlo todo. Se trata de no olvidar lo que sentimos cuando todo cambió. Me quedo con esa frase. No porque suene bonita, sino porque es verdad. La casa sigue en silencio. El mar sigue rompiendo contra las rocas. La llave sigue en mi bolsillo. Yo sigo aquí, en este rincón del sur de Chile, sabiendo que no estoy solo, aunque no haya nadie más en la habitación.